Hola amigos de las artes marciales mixtas, hoy aquí en Generación MMA en Radio Marca vamos a hacer una previa clásica como las que hacíamos antes de dar el salto a Radio Marca y vamos a hablar de Holloway contra Oliveira. En nada tendremos ese increíble enfrentamiento que promete paralizar el mundo, pero lo vamos a meter dentro del contexto de nuestro programa, así que estoy con Jorge Lera. Aquí encantado otra vez, esto no para. Esto no para cada día en Radio Marca y también con César Alonso. Peleón, es una revancha, aunque en esa primera pelea pues no se vio gran cosa por la lesión de Oliveira. Así que todo esto lo tenemos aquí para vosotros. Arrancamos. Tu primera apuesta reembolsada hasta un 150% y consigue 10 euros con el código GMMA10 en la descripción. Generación MMA. Van de expertos analistas, pero acabarán jugando al impostor. Pues sabemos que os encantaban las previas de Generación MMA y creemos que no deben acabar. Para mí es la previa más completa que hay, no solo en español, sino en general, de las peleas más importantes de los eventos numerados. Estoy muy orgulloso de lo que hemos llegado a conseguir. Por cierto, lleva una racha larga Humber sin aparecer, pero aquí le tenéis, que no nos hemos olvidado de él. Le tendréis hasta en la sopa durante los próximos programas. Y hay que hablar de ese combate que yo creo que es increíble. Cuesta juntar piezas que encajen mejor. Yo creo que es un combate de dos peleadores que a lo mejor ya no están en su mejor momento, pero es un combate para rendir pleitesía, porque son dos de las máximas estrellas icónicas de toda una generación. Pues no sé si es porque tienes a Humber delante, pero no estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo que no están en su mejor momento? Pues evidentemente Max Holloway es un peleador legendario que ha tenido el título de peso pluma durante mucho tiempo. Oliveira fue campeón del peso ligero, pero creo que ambos han demostrado que son la élite de las MMA. Tienes razón en que igual no están en el perfecto Super mejor prime, momento. eso me refería, por supuesto. Pero creo que son dos peleadores que a día de hoy le ganan a cualquiera. Sí, señor. Menos Ilia Topuria. Y han demostrado saber mantenerse en el tiempo, que es muy, muy difícil, ¿no? Cuando vemos que se pasa ese pico, ese punto, normalmente lo que vemos son caídas, ¿no? Y estos han conseguido mantenerse en un muy buen nivel, así que yo creo que es una pelea que todavía tiene muchísimo interés, tanto técnico como en los momentos de los dos. Son peleadores ganadores, como han demostrado, vienen de victorias y la previa que vamos a hacer es la clásica. Así que, expectativa de esta pelea. Expectativa, yo esto le doy un 9,5. 9,5 también por aquí, 2 9,5, del 1 al 10. 9,5 porque es un combate para la leyenda y encima por el estilo, la contraposición que tienen va a ser, no hay fallo, va a ser un espectáculo. Todo el mundo quiere ver este combate, todo el mundo adora a estos dos peleadores. Vamos a arrancar con las claves. ¿Cuál es la primera clave, Jorge? La primera, bueno, que a Holloway hay que quitarse el sombrero porque lleva desde los 20 años en la UFC, son 31 combates, que si de pronto lleva más tiempo que la puerta y bueno, es una carrera para mantenerse ahí tienes que ser muy bueno. Y su primera clave es ese striking que tiene, para mí me sorprende más que por la precisión o por la ortodoxia o por la técnica, por el volumen. Él prima el volumen, te tira muchas manos, combinaciones largas, te mete en ese torbellino, te mete en ese vendaval, que es lo que le hace un rival tan complicado. Es el hombre que más golpes significativos tiene en la historia de la UFC por muchísima diferencia. Yo luego hablaré de aspectos del striking de Oliveira, pero mi primera clave pues va a ser nombrar y resaltar el suelo de Charles Oliveira. Creo que tiene uno de los mejores jiu-jitsus aplicado a las MMA, peligro de sumisión constante, uno de esos peleadores que no les importa estar con la espalda en el suelo con tal de estar en el suelo. Entonces creo que en algún momento de la pelea que pase por esas situaciones, creo que Charles Oliveira tiene la ventaja. Y tengo una anécdota de Max, curiosamente, que es que hace poco, en un stream de estos que hace él, jugando a videojuegos y tal, algún fan le hizo un comentario, le preguntó algo como, oye, estarás entrenando Jiu-Jitsu, ¿no?, para pelear con Oliveira. Y como que se cabreó un poco, como diciendo, pero bueno, a ver, ¿tú qué te crees? Que yo no entreno Jiu-Jitsu todos los días de mi vida, ¿no? Claro, es que Max Holloway debe llevar 20 años entrenando Jiu-Jitsu, pero yo creo que estamos de acuerdo en que es el punto de la pelea donde más diferencia hay entre los dos peleadores. No sabemos cómo va a hacer Charles Oliveira para llevar al suelo a Max Holloway, pero en principio en un combate Jiu-Jitsu entre los dos no hay color, a pesar de que esto es un campeón de la UFC. Quiero decir, que habrá hecho más clases de Jiu-Jitsu que todos los que estamos en este edificio juntos. ¿Crees? Bueno, puede ser. Sí, probablemente. Sí, probablemente. Es que Charles Oliveira es el hombre con más finalizaciones en la historia de la UFC. Si os dais cuenta, este combate es de récords históricos. Por eso es tan grande. Sin duda. Y como sabedor de esta circunstancia,
Nos vamos a ir a la siguiente clave, que es donde creo que va a tener que poner todo su foco, que es en su buena defensa de derribos. Evidentemente, él va a intentar que el combate se desarrolle en pie y va a ser una de las batallas más bonitas y que creo que va a ser determinantes y clave en el desarrollo del combate. Tiene buena defensa de derribos. Se ha tirado toda la carrera Jorge preparándose para que no le derribasen, como le pasa a Sonomal y demás. Pero a este Max Holloway le hemos visto pisar menos el suelo. Es decir, tiene esa defensa de derribos y no solo es el momento en el que le entran sepa defenderlo, sino que circula bien, te mantiene lejos con el jab, te va puntuando y te va minando de forma que tus derribos ya no entran bien. Es una defensa de derribo que no consiste solo en la lucha, sino en la pelea en general. Sí, además mantiene la energía constantemente. Pero dentro del striking de Oliveira, para mí un factor clave es que tiene más alcance que Max Holloway. Pese a que es más alto Max Holloway, pues las extremidades las tiene más largas Charles Oliveira, llega más. Y otro factor en favor de Oliveira es que es muy buen pateador y que cuando no tienes miedo a que te derriben porque tienes tan buen suelo, incluso desde la guardia, pues puedes patear con más comodidad y por eso lo hemos visto a Charles Oliveira conseguir incluso knockouts por patada. Claro, podría darse la situación que a pesar del volumen, la rapidez que tiene más Holloway, Oliveira le dijese, para estas patadas, te voy a ir con todo pateándote, te vas a cansar, vas a tener que romper una distancia contra mí, igual te pasa factura. Tercera clave. Pues también creo que viene a cuento con esto último que decís. Una de las claves de Max Holloway, ¿os acordáis que le denominamos el innoqueable? 31 peleas en la UFC. Hasta que llegó el matador. Fue el matador. Ilia Topuria, que fijaros lo que está consiguiendo Ilia Topuria, que mucha gente dice, no, es que habláis de Ilia Topuria. Bueno, vamos a hablar de Frank Sinatra. Si Ilia Topuria ha sido capaz de ganar los dos y estamos hablando de una pelea para la historia, ¿no? Pero sí está claro que es un hombre que tiene un mentón privilegiado, que tienen una confianza tremenda en él, aunque eso hay un momento que sin que se vea empieza a deteriorarse, pero ya lo vimos también con Justin Gaethje. Él no le importa intercambiar, él tiene mucha confianza y creo que en este sentido esa capacidad de encaje, esa capacidad de asimilación del castigo y esa capacidad de encajar los golpes es mejor que la de Oliveira y puede ser clave. Hacía una broma más Holloway, porque se ha visto que Charles Oliveira estaba entrenando esos 10 segundos finales. Es curioso que eso se tiene que entrenar, ¿no? Para intentar ganar, pero bueno, a saber cómo llega cada uno a ese momento. Y decía más Holloway, a ver si voy a engañar a Charles Oliveira y le hago lo de apuntar al suelo cuando vayamos por el tercer asalto y cae en la broma. Y le puedo intercambiar ahí, que es donde soy bastante bueno. Igual le hace Charles Oliveira así para que vayan al suelo, ¿no? Para que hagan grappling. Otra clave que traigo yo, que creo que será parte fundamental de la estrategia de Charles Oliveira, son los low kicks, o esas patadas al gemelo. Como decías, buen pateador Charles Oliveira y no tiene miedo al derribo, entonces creo que va a estar castigando constantemente las piernas de Max Holloway, le va a frenar esa movilidad que suele tener Max en todas sus peleas y puede ser un punto fundamental de la estrategia de Charles Oliveira. Sí, tiene que frenar esa movilidad clarísimamente. Lo que yo no sé es si hay tanta diferencia en la movilidad, porque Charles Oliveira no tiene una movilidad especialmente buena. Es que es más estático y va más hacia adelante. Claro. Max sí que circula en todos esos ángulos. Por eso te digo que yo creo que aunque él intente frenar la movilidad, no sé si le va a dar tiempo a en algún momento poder establecer esa cadencia de ir atacando bien a las piernas de Holloway, porque creo que Holloway va a estar en ángulos rotando sobre él continuamente. Sin duda, y también para hacer eso, ahí nos vamos a la cuarta clave, para poder hacer todo eso que estoy diciendo hace falta tener un motor privilegiado. No tiene esguince de pulmón, ¿eh? Este no tiene esguince de pulmón. Este va ya a 4 pistones, o como se diga eso. Yo de mecánica no sé mucho, como ya sabéis, pero que es un fondo físico, un cardio privilegiado que le permite mantener el ritmo más alto durante los combates de 3 asaltos y de 5 asaltos. Lo puede hacer a la perfección y eso es lo que le permite desplazarse, no quedarse estático, aplicar bien todas sus estrategias. O sea que es uno de los mejores fondos físicos que hay en la UFC. Estaba pensando yo en el fondo físico de Oliveira, disculpen que no lo tenga ahora mismo en la memoria. Creo que Oliveira sí llega a los finales cuando llega bien porque tiene corazón, pero no creo que se pueda comparar el cardio de uno y el de otro, ¿no? No, yo creo que lo que tienes en mente puede ser parecido a lo que tengo yo, que es que Charles Oliveira tiene un buen cardio, sí que llega al final de las peleas, pero durante la pelea comete errores o pasa por momentos de vulnerabilidad, entonces lo asociamos a ya se ha quedado sin energía, aunque luego remonta un poco. Y Max no, Max va toda la pelea al mismo ritmo, incluso increciendo. Pero además, César, porque a pesar de todo lo que se pueden parecer estos peleadores en el impacto que han tenido en la UFC, carreras de campeonato, resurgimiento, cariño del público, Max es experto en llegar a las decisiones y ganarlas.
De hecho, su KO más legendario, que es el que le hace a Justin Gaethje, se lo hace en el último segundo. Si no, llegaba a una decisión. Y Charles Oliveira es todo lo contrario. Charles Oliveira o me matas o te mato. Sí, exacto. Entonces, por eso no lo tenemos como un peleador de un cardio ilimitado, porque pasa por esos momentos en los que muchas veces está a punto de perder. Entonces ya no lo asociamos a como que tiene un buen cardio, ¿no? Pero creo que sí lo aguanta. ¿Y cuál sería su cuarta clave? Mi cuarta clave es el clinch. Creo que Charles Oliveira, como no tiene miedo a esos agarres, cuando llega al clinch es muy dañino con codos y con rodillas. Es que al final el striking de Charles Oliveira es una incógnita, porque a pesar de que no le colocamos como el mejor striker, tiene tantos movimientos tan perfeccionados. Cuando ha empezado a utilizar el high kick, los codos que tiene, hay una mano directa, creo que en lead hand, que tira, que también es devastadora, que la coloca cuando menos te lo esperas, porque no le esperas que tenga ese boxeo y de pronto entra perfecta. O sea, cuidado con las capacidades de Charles Oliveira, que además es un hombre que parece que ha nacido para dar la campanada siempre. Sin duda. Pero nos vamos a por la quinta clave, ¿no? Sí. Que creo que está en su carácter, en el saber competir de Max Holloway, que se define en eso que se suele llamar IQ, ¿no? Esa inteligencia de combate, el saber mantener la estrategia adecuada para lo que a él le interesa. Creo que es un peleador dentro de su actividad y su volumen, que es bastante inteligente y que lleva el combate al terreno que más le interesa. Sabe puntuar. César, como me decías el otro día, me decías, es que no comete errores, Max Holloway. No comete errores, es un hombre que, bueno, que le ves que ha perdido peleas, pero no porque haya tenido un fallo de estrategia o porque haya tenido un error o una decisión mal tomada. Entonces, bueno, pues eso es lo que tiene Max, que es muy sólido en todo su juego. Y para mí la última clave de Charles Oliveira, siempre pongo esa clave psicológica, es, primero, momento de revancha, posibilidad de ganar el cinturón BMF, y creo que Charles Oliveira, incluso a día de hoy, se mantiene muy motivado para las peleas. En la última actuación que tuvo fue un resurgir también tremendo. No sé, creo que este hombre tiene una capacidad psicológica de afrontar todas las peleas, todos los altibajos de su carrera de una forma muy sólida. Entonces yo me lo imagino que sigue entrenando al máximo nivel como si tuviera 20 años este hombre. Favorito para este enfrentamiento, luego tenemos que hablar también de su historia y demás, pero el favorito en las casas de apuestas es Max Holloway con 1.50 frente al 2.55 de Oliveira. Vamos a contar las historias. ¿De dónde viene Max Holloway? ¿Qué sabemos de él? Max Holloway es uno de los que vienen a representar un poquito esa estirpe de peleadores hawaianos. Él viene de un ambiente complicado, el padre maltratador, que a los 11 años que tiene Max Holloway desaparece, madre con problemas de drogadicción, afortunadamente superados gracias también al hermano de Max Holloway, que llegó un momento que le dijeron, iba a tener un hijo, el hermano de Max Holloway, y le dijeron, mira, mamá, ¿quieres ver a tu nieto? Te tienes que apartar de las drogas. Como estímulo le echaron ese órdago y afortunadamente la madre superó, evidentemente con ayudas, esa situación, y Max Holloway pues siempre ha mantenido ese cariño con su madre, a pesar de los problemas que tuvo, siempre estuvo con ella. Es un hombre muy querido porque también tiene esa labor social, sobre todo en Hawái, tiene ese sentido de comunidad. Cuando estuvo la pandemia, pues imaginaos una isla que vive del turismo, el cataclismo económico que sufrieron. Entonces él estuvo allí apoyando bancos de alimentos, ha financiado instalaciones deportivas, se llevó el premio de la UFC de Forrest Griffith también a la labor social. Es el último caballero andante, Gonzalo. Sí, es increíble y tiene cientos de anécdotas, como la que nos gusta contar muy por encima, que es que en un momento de escasez de aprendizaje por su parte, dijo, ¿cuáles son las mejores combinaciones que se pueden hacer en el videojuego oficial de la UFC? Voy a coger a Renan Barão y a José Aldo, creo que era, y voy a probar qué es lo mejor que pueden hacer, las voy a copiar y las voy a empezar a utilizar. Y le salían. Curioso, ¿no? Que hubiera aprendido con el videojuego también las sumisiones, decía, bueno, en fin. Y de hecho, como niño, perdón, he mezclado temas. Él tiene un hijo que durante una época fue muy, muy conocido. Sí. Y se lo llevaba a todos lados. Y era el mini Max Holloway. Era muy divertido. Pero hubo un momento en que se dio cuenta que su hijo estaba empezando a ser un poco flipado, a intentar vivir un poco la fama, y le paró en seco. Le dijo, bueno, has tenido esto, pero vamos a centrarnos. Ese hijo, parece ser que los bebés siempre vienen con un pan debajo del brazo, le comunican el mismo día que nace que es peleador de la UFC, a Max Holloway. Qué coincidencia. Con 20 añitos, ¿eh? 4 combates llevaba tan solo como profesional. Es un caso
precoz de los que ahora prácticamente son imposible. inconcebibles, ¿no? Entrar con 20 años y un 4-0 en la UFC. Lleva toda la vida. Es un one-man club, ¿no? Como un one-club man, ¿no? Como se suele decir en fútbol prácticamente este hombre. Y luego la historia de Charles Oliveira es insuperable. 1989, la favela de Vicente Carballo, un niño que vive debajo entre 4 paredes metálicas, vive en la pobreza absoluta, le gusta el fútbol y a los 7 años empieza a notarse mal y le dicen: te vas a quedar en silla de ruedas. Empieza a ver cómo falla su movilidad, su familia no puede afrontar los costes de todo lo que es llevar la vida de una persona tan joven y tan enferma a la vez, y descubren que en la natación puede hacer un poco de rehabilitación. Y eso del jiu-jitsu, bueno, en jiu-jitsu puede estar en el suelo, no necesita correr tanto, no necesita moverse tanto. Y ahí ahí Charles Oliveira dice: uy, pues puedo tirarme a esta pierna, puedo cogerle, puedo agarrarle, puedo aprovecharme, y empieza. Y es una rehabilitación constante. Y necesita además, fíjate que luego ha sido un campeón, ya estaba ganando torneos y demás, pero necesita de los gimnasios públicos, de los que no le cobraban para poder entrenar, porque no tenía dinero para afrontarlo. Y cuando sigue creciendo, la familia dice: hay que apostar por Charles, está recuperándose de esa enfermedad gracias a toda la movilidad que hace constantemente de jiu-jitsu. Vamos a empezar a vender bocadillos en la calle, gelatinas, lo que sea. Vamos a arreglar bicicletas para poder sacarle adelante. Y Charles Oliveira se convierte en campeón de jiu-jitsu, va creciendo, y un tipo que venía de las favelas, que le habían dicho con 7 años que no iba a poder caminar, acaba siendo el mejor peleador del mundo. Es una historia que, vamos, para inspirar a cualquiera, ¿no? Que piense que sus condiciones no son las adecuadas para cualquier deporte. Creo que Charles Oliveira es el ejemplo de que eso se puede conseguir, y creo que precisamente por esa historia y por su carácter también tiene tanto cariño de la gente. Me parece que es uno de los peleadores que más cariño tienen, porque nunca dice una mala palabra, nunca tiene una polémica muy grande, siempre va a la jaula y saluda a los entrenadores. Yo creo que este es el hombre que cae bien a todo el mundo. Y luego es un super crack en otro deporte, muy extraño para nosotros. Sí, es muy bueno en las carreras de caballos, muy aficionado. De hecho, tiene ahí su propio... Pero como carreras de cuadrigas, ¿no? Sí, son carreras de... No va él Sí, montado en el cuerpo caballo. de jockey no tiene, ¿eh? Van como en una... no sé cómo se llama, ¿no? Como en un carruaje, como en un... como si fuera un trineo ahí detrás del caballo. Y es curioso, campeón, pero es bueno. y sus caballos son los mejores Sí. y todo. Es increíble cómo puede ser tan bueno en tantas disciplinas. No suele haber nadie que sea el mejor en 2 cosas, pues Charles Oliveira lo es. Ya hemos dicho que el favorito para nuestra casa es Max Holloway. ¿Quién es tu favorito, Jorge? ¿Y quién quieres tú personalmente que gane? Es que este es un combate que quieres que ganen los dos, porque es, como hemos dicho antes, este es un torneo de caballeros andantes. Esto es una pieza de novela de caballería. Me cuesta mucho elegir, pero yo creo que voy a ir con Max. Con Holloway, y creo que va a ganar también. Venga. Yo creo que la movilidad de Max Holloway va a conseguir imponerse a la de Charles Oliveira, que Max Holloway no comete errores, que Charles Oliveira sí lo hace, y creo que Max Holloway va a ganar, pero yo quiero que gane Charles Oliveira. Me gusta más esa forma de pelear, de que todas las peleas sean espectaculares. Con Max Holloway son buenas peleas a nivel táctico, técnico, pero no siempre son peleas espectaculares, son peleas aguerridas, son divertidas porque hay striking, pero no tienen este aura de peleas locas de Charles Oliveira. Max Holloway tiene alguna pelea aburridilla, o sea, tenemos que reconocerlo. Estoy contigo, Gonzalo. Creo que va a ganar Max, creo que va a poder defender los derribos, creo que va a puntuar más, creo que se va a ir a la decisión, y me gustaría que ganara Charles Oliveira. Y tengo que reiterar que no lo hemos comentado, es por el cinturón BMF, que para mí no tiene ningún sentido. Creo que le quita seriedad a la compañía, y encima son 2 buenos tipos, ¿no? Peleando por un cinturón que se hizo un poco como para ver quién era el más macarra de la UFC. Tienes toda la razón, ha perdido el valor. Me gustaría que la semana que viene nos trajes una sección de tu opinión del BMF preparada y demás, para que lo hablemos. Max Holloway es el blessed, es el bendecido, y Charles Oliveira es du Bronx, el de la favela, el del barrio. ¿Cuál os parece mejor mote? A mí Bless es muy bueno, ¿eh? Bendecido. Sí. A mí me mola más du Bronx, el de la Sí, favela. Son buenos los dos, ¿eh? Son Los dos buenos están muy motes, bien. pero los que no son buenos motes son los que nos trae Pedro de Pablos en su sección Los peores motes de la UFC. Leía un comentario
de la semana pasada que decía, qué raro se me hace estar deseando ver la sección entre asaltos de Pedro de Pablos sin ver a Pedro de Pablos. Es verdad que eso lo tenemos que corregir en algún momento y ponerle un hueco para que aparezca y saque pecho de las pedazos de secciones que está haciendo en el entre asaltos. Y Pedro de Pablos demuestra que es uno de esos fans hardcore que paga HBO Max y Eurosport y que ve las carteleras, porque dice, el otro día estabais hablando de esos motes, cuáles son buenos, cuáles son malos, vamos a traerlos sobre la mesa, y nos ha traído los que para él son la primera tanda de 5 motes verdaderamente malos. Estoy deseando oírlos porque hay algunos por ahí terribles. Vamos a ir con el primero. John Jones Sexual Chocolate. Pero ¿desde cuándo este es el mote de John Jones? Pero por favor, si es Bones de toda la vida. Es Bones, ¿no? Claro, este es ya... Este es el que tiene en Tinder, ¿no? El que tiene en la aplicación, ¿no? Bueno, pues Sexual Chocolate en algún momento igual ha querido Yo llamarse creo que así. sí, que a lo mejor al principio de su carrera le Es que eso fue así. Al principio de su carrera se llamaba así, tienes razón. ¿Qué mote le pondrías tú a John Jones, Jorge? El chocolate terrorífico. Te he pillado fuera de juego, ¿eh? Sí, es que ahí sexual ya no, ya no pega. Ya a ciertas edades ya creo que no, ¿no? Entonces más algo que intimide, que asuste, ¿no? Problems. Problems. Claro, eso es lo que define su carrera. Problemitas. Vamos con el siguiente. Estamos viendo a Carla Esparza, la Cookie Monster, que me recordaba a Pedro de Pablos, que el mote viene porque tenía que ponerse un mote y le gustaba el monstruo de las galletas. Te digo que monstruo no es, ni a la hora de pelear, y no sé si lo de galleta le pega o no le pega. Bueno, galletas da, aunque no a no muy buen ritmo. A no muy buen ritmo. Vamos con el siguiente. Esta, yo tenía para esta. ¿Quién es? Sí, como tiene así el cuello estirado, Carla la Garza Esparza. ¡Ole! ¿No? Oye, pues habría que decírselo, es bueno. Lo que no sé yo si Bruce Buffer, al que felicitamos por sus 30 años en la UFC, sí, ¿verdad? porque sabemos que nos escucha cada día, en Radio Marca, a la 1:30 de la madrugada, podría decir Carla la Garza Esparza. Sí, lo del finomino ya se le complicaba, claro. Pero bueno. Vamos con el siguiente. Maurice Green, ¿os acordáis? El archienemigo de Juan Espino en el Ultimate Fighter 33 Heavy Hitters y el compañero de esquina de algún campamento que otro de John Jones, es el Crochet Boss. Y es que decía que para calmarse le gustaba hacer crochet y le hacía sombreritos, bufandas a la gente. Yo creo que le apodábamos todos el fumeta, ¿no? Porque en medio del programa Ultimate Fighter se fumaba una cajetilla de tabaco todos los días y se emborrachaba todas las noches. Yo pensé que era porque tenía buenos crochets, pero no, parece que no. No era por eso, era por sus aficiones nada adecuadas, ¿no? A su estilo. Y a su o sea, le gustaba el ganchillo al tipo. El ganchillo y los ganchos. Pues fíjate que no tiene pinta, de verle ahí con... Uy. Como puede ser que... La tía Amparo, ¿no? Que veías ahí que hacía ahí las bufandas. Espérate. Un crochet en boxeo es un gancho. Claro, sí, claro. es Está el eso, hook. Sí, o sea, la palabra crochet, el crochet porque ¿Viene de esto? Claro, ¿Me estoy enterando ahora de esto? Ahora. Los nombres de golpes en español venían muchos, la influencia más que anglosajona era de Francia. Sí. Entonces el crochet es al final llamas crochet, hook y gancho casi a tres golpes distintos que son la misma palabra en 3 idiomas distintos. Pero que la una palabra cosa gancho, curiosísima. Venga la palabra ganchillo de crochet. O sea, esto es increíble, acabo de alucinar. Nunca te acostarás sin saber algo más. Siguiente. Ian McCall, Uncle Creepy. Pues no me acuerdo de que se llamase Uncle Creepy Ian McCall. Me acuerdo que tenía el bigote más divertido de la UFC. Sí, es un mote terrorífico, cuanto menos. Es terrorífico y no sé qué quería decirle a la gente con este mote, porque a mí si me ponéis este mote, yo no lo airearía, no le diría al UFC, este es mi mote. No, este es claramente el bigote, es como el de la trama esa, ¿no? Que hay y Uncle, pero Uncle se utiliza en inglés también como tío, como para llamar a alguien así. Yo creo que dude, guy o algo de eso. Sí, pero Uncle también como el tío Tom, la cabaña del tío Tom, de Uncle Tom, y eso sí, yo creo que Uncle Sam, el tío Sam también, ¿no? Se utiliza un poco en ese sentido. Y vamos con el último mote. Este es Yoshihiro Akiyama, que era Sexyama. Bueno, pues de Sexyama no sé yo si es muy sexy este hombre, que vemos ahí en UFC 100. A ti no te gusta, ¿no? No. Bueno, tampoco, claro, que voy a opinar yo de eso. Lleva un collarcito muy... Muy sexy, sí. Sí, puede ser muy sexy. Estos son los peores motes, la primera tanda de malos motes que nos trae Pedro de Pablos en el Entre Asaltos. Vamos a hablar un poquito más, que sé que os gustó ayer que hablase de Son Strickland, pues vamos a hablar más de Son Strickland.
Pues Jorge, volvemos a mencionar a Sean Strickland cuando su combate ya ha pasado y recordamos también que la cuota para el combate principal de este fin de semana entre Brandon Moreno y Loner Kavanagh es 1.39 para Brandon Moreno, 3 para Loner Kavanagh. Jorge, ¿por qué traemos a Sean Strickland sobre la mesa hoy? No, pues por hablar de ese Philly Shell que lo tiene él muy adaptado, muy a su manera. Vamos a hablar de una técnica legendaria de defensa que practica a la perfección Sean Strickland y vamos a contar un poco la historia del Philly Shell. Es curioso porque es un término nuevo. El término Philly Shell no aparece hasta 2000, año 2000 y pico. Yo creo que con la moda de Floyd Mayweather es un término nuevo que hace referencia a una táctica, a una técnica, a una guardia muy antigua, o sea, porque esa es el escudo de Filadelfia. Exacto, shell es como caparazón, como concha, con perdón a nuestros amigos argentinos, pero es ¿quién se llama concha aquí? La concha de Filadelfia, el caparazón de Filadelfia, que además se pierde en los tiempos, porque es una derivación, pues a lo mejor de lo que se llamaba de crab o de lock, que es la guardia de brazos cruzados, que eso ya lo utilizaba Pauline Uzkudun. Aquí se llamaba guardia francesa, precisamente porque, y estamos hablando de 1920, y todo eso, pero si queremos hablar del auténtico maestro del Philly Shell, tenemos que irnos a Filadelfia de los 50 o de los 60, y el gran maestro fue un boxeador que se llamaba, ahí lo tenemos, George Benton, un auténtico fenómeno, uno de los mejores boxeadores defensivos, el que pueda verlo por YouTube, que lo vea. Posiblemente uno de los mejores boxeadores que no llegó a disputar el título del mundo por cosas de la época, y eso que ganó a Freddie Little, ganó a Jimmy Ellis, ganó a Joe Giardello, ganó a campeones. Y al final acabó su carrera porque le pegaron un tiro. Alguien se metió con su hermana, el hermano de George Benton pues le recriminó, el otro debía ser rencoroso y dijo, pues a un Benton me lo cargo, le metieron un tiro en el hombro, se quedó, ya era mayor, también dejó la carrera, y parecía que había acabado ahí su legado. Es el mejor que hace el Philly Shell tal y como lo entendemos, pero luego fue entrenador de Evander Holyfield, de Pernell Whitaker, de Mike McCallum, de Meldrick Taylor. A la mayoría de ellos, Holyfield lo utiliza en muchas ocasiones, Pernell Whitaker, que era zurdo, lo utilizaba también. Y esta es, digamos, la variante de Filadelfia. Pero luego está la variante de Michigan, que es la que conocemos por Mayweather, que es la que le enseña el padre. Había otro entrenador que se llamaba Bill Miller, que es el que enseña a James Toney, que estos son de Michigan, es como otra zona. Si se quiere ver antes que Mayweather cómo se hace un Philly Shell, poneos combates de James Toney, que fue campeón del supermedio hasta el crucero, y es una auténtica maravilla, porque además es un Philly Shell. ¿Es la zona de Detroit o así? Está muy cerquita. Entonces, está muy cerca todas las áreas del Philly Shell. Claro, porque no, ninguna es de Los Ángeles. No, son todas cerquita, porque las de Michigan está Ann Rapids, que es donde es los Mayweather, es Ann Arbor, que es donde es James Toney, y está Detroit. Entonces, bueno, pues James Toney es quizá pues el más destacado. Y luego yo creo que eso ha llegado a las MMA. Yo creo que el más destacado, no sé si estáis de acuerdo, y el más antiguo, Dustin Poirier. Dustin Poirier ha vivido de que tiene su propia variedad, la de Luciana, ¿no? Sí, pero él ha bebido de boxeadores clásicos, de Howard Davis y de su hijo, Daya Davis, que vienen de la escuela clásica de boxeo. Y que son además entrenadores suyos, en algún momento has destacado. Sí, han sido entrenadores y además amigos. Y luego, pues Kevin Holland le hemos visto utilizarlo también a Bobby Green. Me hizo mucha gracia cómo en un momento lo empezaron a utilizar los Fighting Nerds. Con Mauricio Ruffi, especialmente, y con Cayo Borrallo, hay combates en los que hacen ese tipo de guardia de una manera mucho más marcada. Y bueno, pues es tan antiguo como el propio boxeo, pero el término Philly Shell siempre se ha llamado más media guardia, el crab o el shoulder roll, pero es una técnica que no es para todos, pero cuando se hace muy bien funciona. George Benton que destacábamos, en 75 combates jamás le derribaron. Increíble. Es una técnica que consiste en proteger por detrás arriba, en proteger el cuerpo adelante y en utilizar el hombro para rodar los golpes con ese shoulder roll que también le veíamos mucho a Nate Diaz. Esto es Generación MMA, cada noche en Radio Marca a partir de la 1:30 de la madrugada. Disfruten, sean felices. Nos vemos. Chao.